¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Estoy muy emocionado porque estamos de nuevo en un estadio de fútbol, esta vez en la ciudad de Praga. Estamos en el estadio del Viktoria Žižkov 1903, un equipo del que posiblemente no han escuchado hablar, y yo tengo que ser muy honesto con ustedes. La verdad, yo llevo viviendo en esta ciudad al menos unos 4 años y yo he pasado por esta zona muchas veces, y ese estadio está muy bien camuflado entre los edificios, por lo cual me tomó bastante tiempo darme cuenta de que acá había un estadio y que este es un equipo profesional, que ha jugado en primera división, que ha jugado competencias europeas. Eso ya lo veremos más adelante. Les quiero dar la bienvenida. Vamos a conocer el estadio por dentro, vamos a presenciar un entrenamiento y vamos a vivir una experiencia muy genial. Vamos a ver qué tal nos va y espero que lo disfrutemos. Y bueno, bienvenidos a un nuevo club, Viktoria Žižkov de la ciudad de Praga. Vamos. Wow. Uno de los patrocinadores del equipo. Está muy buena la bebida, se llama Melunkovice. Chicos, nos encontramos con uno de los jugadores más importantes del Viktoria Žižkov. Él es el señor Augusto Batioja. Y bueno, es un placer conocerte. Muchísimas gracias. Igualmente, un gusto el mío. Te quería preguntar, una pregunta muy básica. ¿Qué se siente ser parte de esta institución? He visto que tienen un muy buen feeling, una muy buena, son como una familia dentro. ¿Qué se siente? No, para mí de estar de un país tan lejos a venir acá a la República Checa, un club tan histórico como Viktoria Žižkov, es algo como muy importante, ¿sabes? Porque es un club de mucha trayectoria, aquí en la ciudad de Praga, entonces es como una familia, todos somos juntos, tratamos de hacer lo mejor que podemos para estar en familia, en conjunto, para que el club salga adelante. Perfecto, te agradezco mucho. Y bueno, otra pregunta. He visto que recién han ascendido a la segunda división. Felicitaciones por este logro y te quiero preguntar cuál es el objetivo de este año. ¿Mantenerse? ¿Tal vez ascender? ¿A qué le estamos apuntando este año con el Viktoria? No, yo creo, ¿sabes? Eso fue como una satisfacción de regresar otra vez a la segunda división en la República Checa, que es un poco complicado, pero el objetivo es el mismo, ¿sabes? Tratar de estar en los primeros puestos y haremos todo lo posible para conseguir el objetivo, que es ese, ¿no? Y mantenernos en la liga. Entonces vamos por el título de la segunda división. No, es seguro. Hay que trabajar muy fuerte, pero estamos en eso. Perfecto. Vamos a estar acá acompañándolos en un par de semanas por el partido del Sparta B y vamos a estarlos apoyando a ustedes 100%. Igual. Gracias. Agradecido de que estés acá y bueno, desearte lo mejor posible. Te agradezco muchísimo y bueno, muchísima suerte. El gusto es mío, igual. Gracias, Augusto. Gracias. Su temporada más famosa la vivió en 1928, cuando ganó la Liga de Fútbol por delante de Slavia y Esparta. 3 años después de este triunfo, un gran admirador de Viktoria, Karel Poláček, escribió una novela llamada Hombres en fuera de juego. Y dicho sea de paso, la camiseta de rayas rojas y blancas del Viktoria Žižkov es, después de la camiseta de Slavia, la segunda camiseta más antigua que todavía se utiliza hoy en día, no solo en el fútbol, sino también en el deporte en general. Los años de guerra significaron para Viktoria la pérdida de 14 miembros del club, y la guerra también contribuyó al estado deplorable del estadio de Ohrada. En 1925, Viktoria Žižkov fue uno de los fundadores de la máxima competición nacional de fútbol profesional. En su primer partido empató 4-4 contra el SK Libeň. En los años 30, el FK Viktoria pasó por un periodo difícil que incluyó su primer descenso de la primera liga a la segunda, tras la muerte de su capitán, Karel Steiner. Aunque lograron regresos en 2 ocasiones, nunca recuperaron su antiguo esplendor. En el 47 sufrieron su tercer descenso y pasaron décadas compitiendo en ligas inferiores con varios cambios de nombre, hasta que finalmente en 1965 el club fue renombrado como Viktoria Žižkov y obtuvo un nuevo estadio. Sin embargo, tuvieron que esperar 28 años para regresar a la máxima categoría del fútbol. A principios de los años 90, el Viktoria Žižkov experimenta un giro crucial en su historia cuando es adquirido por Bratislav Čekan. Čekan lleva el equipo desde la tercera liga hasta la primera, logrando victorias notables, incluyendo el vencer a Sparta en la final de la Copa Checa en el 93 y en el 2001. En 1995, el Viktoria Žižkov llega a la final de la Copa Checa y logra ser tercero de las ligas del 2001-2002 y 2002-2003. Además se destacan sus partidos en competiciones europeas, incluyendo un empate contra el Norrköping sueco y un emocionante enfrentamiento contra el famoso Chelsea del 94. Tras la era de Čekan, Luděk Vinč se convierte en el nuevo propietario, liderando al club durante 19 años.
Viktoria Žižkov estuvo a solo 5 minutos de ganar su segundo título en la temporada 2001-2002 en una ronda final emocionante. Sin embargo, un gol de Pavel Kuka del Slavia cambió el destino del partido. En los años siguientes el club se vio sacudido por un escándalo de corrupción masivo, lo que resultó en la pérdida de 12 puntos en la segunda liga y el interrogatorio del director deportivo, Iván Horník, por la policía. Con un nuevo director deportivo, Jussi Riva, Viktoria logró regresar a la Liga Gambrinus en la temporada 2007-2008, pero descendió nuevamente al año siguiente tras enfrentar problemas financieros y conflictos de deudas. El club estuvo al borde de la desaparición, sin embargo, Riva, tras comprar la mayoría de las acciones, revivió al club y lo llevó al menos a la tercera liga, lo que generó una gran emoción entre los fanáticos con pancartas que decían "La leyenda vive". El club logró regresar a la segunda división al cabo de un año. Riva vendió el club en 2019 y actualmente Viktoria está dirigido por el presidente de la junta directiva, Milan Richter, junto con los accionistas. Si me preguntas algo que yo tuviera que destacar es el lindo ambiente que se siente dentro del equipo. Tuvimos la oportunidad hace pocos minutos, como pudieron ver, de estar adentro compartiendo un momento con ellos. Han sido muy amables, nos han tratado súper bien, que realmente no somos nadie, no somos ningún medio importante y aún así nos han tratado como uno de los suyos. Han sido muy geniales y entre ellos se siente un ambiente, una vibra muy especial, así que es algo que cabe recalcar. Es un equipo muy familiar, tanto entrenadores como el equipo como tal, el staff alrededor. Es una familia este equipo, es muy bonito. Es importante mencionar que los dirigentes del equipo querían salir de esta zona para llevar el club a otra parte, ya que, como sabemos, este estadio está alrededor de casas civiles comunes y corrientes que están sobre el estadio, lo cual le da un encanto muy especial, pero a la vez ellos querían un espacio un poco más independiente. Sin embargo, la municipalidad no lo permitió y por eso el equipo continúa acá en todo el corazón de Žižkov. Pero para ser honesto, es una noticia que me alegra porque es un lugar que tiene demasiado encanto. Como pueden ver, es un lugar maravilloso y es todo un gusto saber que sigue aquí, que continúa en esta zona. Estamos listos para el entrenamiento. Vamos a tener el privilegio de presenciar un entrenamiento de un equipo profesional de la segunda división checa. Y bueno, acá está el banquillo del equipo con todos los balones listos y preparados. Como pueden ver acá, este es el patrocinador oficial de los balones de la liga. Y bueno, está todo preparado. Viktoria Žižkov, vamos a verlo. Bueno, como dato adicional, un dato no menor, pero bueno, es importante mencionarlo, este estadio es compartido por el Sparta Praha B, o sea, el equipo del Sparta que juega la segunda división, y el Viktoria Žižkov, evidentemente, aunque como podemos ver, lo cual me agrada, el estadio tiene todos los colores y las banderas y toda la simbología del Viktoria, predominante sobre la del Sparta, que para mí es importante. Y en un par de semanas, muchachos, no se lo pierdan, vamos a estar visitando este estadio para un partido de la segunda división entre el Viktoria y el Sparta B, que va a ser un partido fenomenal y los vamos a traer a ustedes. Estamos en este momento en el dressing room del equipo visitante y como dato, bueno, personal, que yo he estado en varios, como ya lo saben, en Europa y en bastantes estadios. Este es el más pequeño que he visto en mi vida, pero está muy bonito, tiene lo de siempre. Lo que pasa es que normalmente es un espacio más amplio, digamos más ovalado, más rectangular, pero este literalmente, en mi opinión, es simplemente
un cuarto que está adecuado para que los jugadores vengan. Como ya sabemos, es segunda división, obviamente es un equipo más modesto, aunque es muy bonita las instalaciones que tienen. Y bueno, como pueden ver, es lo básico, pero más que necesario, y lo considero muy adecuado. Bienvenidos muchachos, estamos en este momento en el camerino, en el dressing room del Viktoria Žižkov, el camerino local. Y bueno, nos hemos escapado, como pueden ver está un poco desordenado, pero es muy normal porque los jugadores en este momento están entrenando afuera. Nos hemos escapado acá para hacer unas cuantas tomas. Los quería enseñar también, así como tengo debilidad por el banquillo, también tengo debilidad por los espacios interiores del estadio. Me encanta explorarlos y bueno, como pueden ver, y como es normal, obviamente siempre va a ser así, el camerino local está mucho mejor equipado, aunque sigue siendo, digamos, relativamente pequeño. Ya sabemos que no estamos hablando pues de un equipo gigante, pero sigue siendo un espacio muy bien adecuado. Me gusta mucho todo lo que tiene lo básico, lo necesario, y está más que bien, está más que perfecto, como pueden observar. Y bueno, acá tienen todos los jugadores sus cosas, sus artículos personales, y luego llegan, los recogen y van a sus casas luego del entrenamiento. Pero bueno, mañana tienen un partido y están haciendo toda la preparación previa, así que aquí lo podemos observar. Ahora mismo nos encontramos en el espacio del equipo local, estamos en las duchas y son muy similares a las del equipo visitante, con los colores institucionales del Viktoria Žižkov, pero tienen un añadido especial. Vamos a ver. Como los otros estadios que hemos visitado, está bien preparado para, digamos, la preparación física de los jugadores. Acá tenemos el baño de hielo. Ya sabemos, los jugadores entran acá, hay hielo, entonces esto sirve para la relajación muscular y también para prevenir lesiones. Es bastante importante y bueno, esta me gusta mucho, está muy bien, la verdad. Acá por este lado tenemos la camilla para los masajes, obviamente importante. Me gusta la toalla que tienen, nada, es broma. Y acá tenemos, bueno, acá está el jacuzzi, pero está en este momento bloqueado, pero bueno, ese es el jacuzzi. Y como sabemos, es un buen espacio para que los jugadores se relajen y reciban por parte de los preparadores físicos todo lo necesario. Y acá, como extra, tenemos el sauna, que bueno, es un sauna común y corriente, pero está muy genial que los jugadores tengan acceso a él. Ahora nos encontramos en el salón VIP de plata. Está dividido en dos secciones, el segundo piso, que es el oro, y esta es la sección plata. Y bueno, tiene los colores institucionales, como pueden ver, y también tiene la zona pues de alimentación, donde los hinchas que tienen acceso a esta parte pueden ir por su bebida, por algún snack, una comida, lo que sea. Y bueno, tienen también una vista muy buena de la cancha, y también tienen acceso pues a la tribuna, así que esta parte es muy bonita, muy interesante, y bueno, como pueden ver, está bastante completa, pero todavía queda la oro, que la vamos a ver en un momento. Nos encontramos en este momento en la zona VIP Gold, en la zona VIP Oro. Este es el segundo piso. Se respira un ambiente de bastante clase alta, me encanta. Si ya me había gustado la del primer piso, esta está incluso mejor. Está muy bien, se ve espectacular la cancha, tienen todo lo necesario y más, se siente muy bien. Esta está reservada especialmente para los dueños del club, los principales donantes, también para los principales patrocinadores del equipo. Y como ya lo mencioné antes, ese estadio no es propiedad única del Viktoria Žižkov, sino que también es propiedad de la ciudad de Praga, por lo cual algunas personalidades de las altas esferas de Praga también vienen acá, tienen acceso a esta zona y está reservada especialmente para ellos. No solamente es este salón, como tal la zona VIP, sino que también está, digamos, el salón de la fama del Viktoria Žižkov, que se los voy a mostrar en un momento. Vamos. Estamos entonces ahora en la parte del salón de la fama del equipo. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, me atrevo a decir, nunca han escuchado sobre el Viktoria Žižkov, pero este equipo tiene su historia. Incluso acá podemos ver el título más importante de la historia reciente, bueno, desde que se juega
el fútbol checo. Ya el fútbol checo desde el 93 es independiente al de Eslovaquia. Y esta es la Copa Checa 2000-2001. Ese es el título más importante de la historia reciente que ha obtenido el Viktoria Žižkov, pero también han ganado la liga. La ganaron hace muchísimos años, en los años 30, cuando era el fútbol checoslovaco. Entonces tienen una liga y tienen también la Copa. Esta es muy reciente, así que es un título bastante valioso. Como ya sabemos, es un título importante. Muchachos, tengo que hacer una pequeña interrupción para decir que cometí un par de errores en el momento de grabar y voy a corregirme en este momento. El Viktoria Žižkov ganó la Liga Checoslovaca en los años 20 y no en los 30, específicamente en el 27-28. Además ganó la Copa Checa no una, sino dos veces, en el 93-94 y en el 2000-2001. Perdón de nuevo por las imprecisiones. Y bueno, nuestra querida Viktoria Žižkov estuvo jugando la tercera división la temporada anterior y ganaron la tercera división. Esta es la Copa de la tercera división para avanzar a la segunda. En este momento están en la segunda división. Como ya sabemos, van por todo para ver si logran hacer esta hazaña de pasar a la primera división, pero este es el premio por haber ganado la tercera división y ahora se encuentra jugando en segunda. Y este bello trofeo que tenemos acá es bastante representativo porque, como ya sabemos, el Viktoria ha estado fluctuando entre la primera, segunda, a veces desafortunadamente tercera división, y esta copa es bastante importante, es del 2006-2007 de la segunda división. Con este título ellos avanzaron a primera para jugar la liga del 2008-2009. Entonces es bastante interesante y bueno, sorpresivo. Yo sé que algunos se van a sorprender, pero bueno, este trofeo que ven acá es un trofeo que es como un recordatorio de un partido o unos partidos de Copa UEFA que jugaron contra el Real Betis de España, torneo internacional, Copa Europea. Igual que contra el Rangers de Glasgow de Escocia. Entonces este equipo tiene también su historia internacional, lo cual lo hace bastante interesante. Cuando hablamos del Viktoria Žižkov tenemos que hablar de su máximo ídolo histórico, Václav Benda, un gran portero. Comenzó su carrera en el equipo juvenil del club a los 14 años y pronto se destacó en el primer equipo. Su habilidad física y mental le valió el puesto de portero titular, reemplazando a la ya destacada figura Klapka y enfrentando al Sparta en su primer juego. A lo largo de su carrera, Viktoria Žižkov logró éxitos notables, incluyendo el campeonato del 28 y giras por Europa y África. Además, representó a la selección checoslovaca. Él no solamente fue un destacado futbolista, sino también un deportista versátil, destacándose en pentatlón atlético y tiro de distancia. Representó a su club hasta la Liga del 39. Su lealtad al Viktoria Žižkov fue inquebrantable, a pesar de las tentadoras ofertas de otros clubes. Por esto y por mucho más, se convirtió en un modelo a seguir y una leyenda de este club. Y bueno, hemos llegado al final de este video. La verdad me siento muy emocionado, hemos aprendido muchas cosas interesantes y bueno, es un club más del que me enamoro por la manera en cómo nos han tratado, por la manera en que el equipo se ha comportado con nosotros. Y cuando digo equipo no me refiero solamente a los jugadores, que han sido geniales y muy amables, sino también a la parte interna del club. Todos muy amables, son un amor de personas, y como les mencioné en alguna parte del video, esto es una familia. Así que espero que lo hayan disfrutado y ya saben, pronto vamos a venir a un partido entre el Viktoria Žižkov y el Sparta B. Va a ser un partido genial y lo vamos a disfrutar mucho, así que por favor suscríbanse, consideren suscribirse porque esto se pone mejor cada vez. Y bueno, les deseo un lindo día desde la ciudad de Praga, desde Žižkov, y nada, un abrazo.